Hola, soy Iván Carrillo, bienvenido a Los Observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo. Los recursos naturales son bienes que nos provee el planeta y contribuyen al desarrollo de las actividades económicas del ser humano. Hoy vamos a platicar con la doctora Julia Carabias, una de las investigadoras más importantes de nuestro país, que nos habla de la gestión, cuidado y protección de la naturaleza y de los servicios que ésta nos provee. Esto es Los Observadores. Julia, ¿cómo estás? Bienvenida a Los Observadores. Muchísimas gracias por la invitación. Pues vamos a hablar de un tema que podría ser de pronto como que lo tenemos ahí, como que sabemos de su existencia, como que nos rodea, pero no siempre consideramos todo lo que implica, y es los recursos naturales, la base de la economía, de la producción, de muchas cosas, de los procesos biológicos. ¿Qué entendemos como recursos naturales, Julia? El recurso natural, como bien dices, es la base natural del desarrollo. Es lo que constituye el capital natural de un país para que a partir de él pueda desarrollarse el país, desde el punto de vista económico, social. Entonces, el recurso natural es al que estamos refiriendo como todas aquellas especies y otros elementos de la naturaleza, como puede ser el suelo, como puede ser el agua, que nos apropiamos de ellas para incorporarlas en los procesos de desarrollo para el bienestar social. Como complemento a la definición que decíamos, el recurso natural, para que se pueda utilizar correctamente, tiene que tener un conjunto de criterios ambientales, que te tiene que decir, no podemos extraer más de la naturaleza de lo que el recurso natural renovable se está recuperando, ni podemos entrar en la naturaleza con más desechos de los que la naturaleza lo puede ajustar. Eso es lo que nos está planteando los límites, y esos límites nos dice, este es tu recurso para utilizar. Fuera de esto, ya no lo debes de hacer, porque entonces vamos a entrar en un proceso en que la naturaleza se va a dañar, se degrada, y ya no podemos pensar en el futuro que ese recurso pueda seguir siendo utilizado. En ese sentido es que la gestión nos está definiendo el cómo hacerlo para que podamos garantizar que su aprovechamiento sea sustentable. Sustentable, a eso se refiere, a que por siempre permanezca. ¿Cómo dibujarías el panorama de todos los recursos que utilizamos y hacia dónde vamos? Yo creo que podríamos separarlos en dos grandes partes. Uno que tiene que ver con la información científica, si se cuenta con los elementos suficientes científicos como para poner correctamente los límites de la utilización de esos recursos naturales, y la otra lo que tiene que ver con toda su gestión. En cuanto al conocimiento, la verdad es que nosotros conocemos muy poco de la naturaleza todavía. Es un campo indispensable de seguir profundizando. Y lamentablemente, un país como México ha dejado de estimular a través de los científicos, de la academia, las líneas de taxonomía. Ya no estamos haciendo un trabajo como se hacía hace unas décadas, en las que se valoraba mucho el conocimiento de las especies, el conocimiento de nuevas especies. Ahora estamos mucho más en los temas de funcionamiento, de las interacciones entre las especies y con su medio ambiente, y hemos en México yo creo que he dejado muy rezagado lo que nos estaría creando un lado ciego muy importante. Muy importante. ¿No? La CONABIO es una de las instituciones en México más importantes. En términos mundiales no hay una institución que se le parezca a la CONABIO, y lo reconocen los propios países. ¿Por qué, Julia? ¿Por qué es tan importante? Porque la CONABIO es como el centro que está copiando toda la información que se está gestando. No es la que está haciendo la investigación, es todo lo que se ha gestado en términos de esta investigación, lo está copiando. Entonces, repatria información, repatria datos, captura la información que generan las instituciones académicas y después procesa con eso distintos temas. Tenemos mucho conocimiento, mucho más del que utilizamos, que es el segundo punto en términos del conocimiento. Hay mucho más de lo que se usa. Pero cuando no tenemos ese conocimiento suficiente, ¿qué hace la gestión de los recursos? Pues cuando estamos promoviendo un conjunto de políticas, de proyectos de desarrollo que se tienen que ajustar a una normatividad y falta a veces elementos,
hay que aplicar un principio que es el principio precautorio. El principio precautorio está en nuestra legislación mexicana en la medida en que México es signatario de las convenciones internacionales en las Naciones Unidas, que está definido el principio precautorio. Entonces, cuando no tengamos suficiente información, tenemos que actuar previendo el daño. Y entonces hay que detener cuando hay dudas. Entonces, yo creo que México ha avanzado muchísimo en términos de su gestión, sobre todo en las últimas 2 décadas, en donde hay instituciones que integran todos los espacios que tienen que ver con los recursos naturales, el agua, la parte forestal y todos los temas de medio ambiente están en una sola institución, es la Semarnat. Antes, en 1994, el presidente Zedillo fundó la Semarnap con P, y la P era el recurso pesquero. Exactamente. Pero lamentablemente en el siguiente sexenio la P se pierde, regresa a lo que ahora es la Zagarpa y se pierde ese recurso. Es absurdo porque hay que verlo de la misma forma, es un recurso natural renovable que si no lo cuidamos con criterios ambientales, pues pasa lo que está pasando, que es la sobreexplotación de estos recursos. ¿Qué otros temas están en esta agenda ambiental como con los focos prendidos, que son urgentes y que habría que hacer algo para atender? Desde el punto de vista institucional, mencionamos la P, la dejamos ya de lado, las demás están en la Semarnat. Ahora, dentro de la Semarnat se trata de hacer una visión integral en la planeación del uso de estos recursos. Yo creo que ha habido una evolución positiva dentro de la institución, porque se van generando nuevas políticas, programas, instrumentos, recursos económicos que acompañan esos instrumentos a lo largo de estos 20 años. Hay una muy buena legislación en México, vamos más avanzados que muchos otros países en América Latina, pero sobre todo estamos más sólidos en la legislación que en la aplicación de la legislación. Pero no ese pasa es el esto gran un cuello de poco, que botella. esa es como nuestra historia, grandes estructuras legales y luego poca aplicación, poco cumplimiento. Completamente, pero una cosa que yo siempre defiendo cuando sobre todo los estudiantes me dicen, ¿para qué si en todas las leyes se violan? Decir, no es lo mismo violar una ley que no tener legislado y reglamentado. Entonces ahí tenemos todo un tema enorme que hay que seguir fortaleciendo, tanto a la Profepa como el sistema judicial. Creo que la Suprema Corte de Justicia está haciendo un trabajo maravilloso de avanzar, de revisar a fondo temas, hacer jurisprudencia a partir de ellos, y tenemos muchos casos que han empezado ya a mandar muy buenas señales, tanto para el Ejecutivo como para el Legislativo, de gestionar mejor y legislar mejor. Julia, alguna vez escuché una afirmación que es atrevida, es fuerte, pero que uno de los factores más importantes de la contaminación es la pobreza. La basura no la generan los pobres, lo generan los ricos, las clases medias. La pobreza está generando otro tipo de problemas. Yo creo que en general lo que debemos de plantear en términos de la pobreza es que sí es un círculo vicioso en el cual la pobreza genera deterioro porque la gente tiene que comer a partir de la propiedad que tiene, de su recurso natural que ha sido dotada, ya sea por comunidad, pequeña propiedad, que en general las pequeñas propiedades no son de pobres, ejidos y comunidades es donde se concentran los mexicanos que viven en la pobreza en el campo. Ellos están dotados de ciertas parcelas y en esas parcelas tienen que comer. Entonces, cuando el interés público de la nación está definiendo que esos sitios no se pueden tocar porque ahí vive la biodiversidad y a esa parcela le tocó a un campesino, hay una contradicción. Pero hay una contradicción por la forma inadecuada que se han aplicado las políticas de un cierto tipo de uso. Parecería que la única forma de sacarle un beneficio a la naturaleza es con el uso de tumbarla y poner agricultura, ganadería. Y eso es un paradigma completamente falso. Y nuevamente regresamos al tema del conocimiento, donde puede aportar nuevas formas de aprovechamiento. No se ha asesorado para otras formas de aprovechamiento que son perfectamente compatibles con los recursos naturales, con los ecosistemas, con ser propietarios de la tierra y tener ese tipo de ganancia, de ingresos y de empleos a partir de no transformar esos ecosistemas. Un ejemplo claro es el ecoturismo. Es bien conocido el caso de Costa Rica, que una buena parte de su Producto Interno Bruto depende del ecoturismo. México no está explotando esa enorme potencialidad que tienen los ecosistemas naturales de México, que somos un país megadiverso que tiene todos los ecosistemas, excepto los más extremos fríos, y
que sus dueños viven en la pobreza. Es una gran paradoja. Y sin embargo, tienes una experiencia muy grande y has focalizado mucho de tus esfuerzos en Selva Lacandona, donde existen gran parte de estos esfuerzos. Platícame un poco de esa experiencia como caso, como ejemplo de lo que podríamos hacer y lo que tú has visto en la forma de conservar ese recurso y de potenciar la economía de sus habitantes. Pues mira, la Selva Lacandona es una gran región que está definida por un espacio muy grande, que son 1.800.000 hectáreas. Parte de ello pertenece a la comunidad zona lacandona, en que allí viven los indígenas lacandones, más los choles y los celtales, pero toda la parte que circunda a esta polígono, digamos, de la selva, de la comunidad zona lacandona, son muchas comunidades indígenas y campesinas ejidatarias. Hemos trabajado intensamente en dos sentidos. Uno, consolidar la protección de las áreas naturales protegidas, que es el último reducto del país en donde se ubica la mayor parte de la biodiversidad mexicana, porque el trópico húmedo es el que concentra esa biodiversidad. Y en sus zonas de los alrededores o las poblaciones que están legítimamente establecidas dentro de la Reserva de Montes Azules, trabajar con proyectos productivos sustentables alternativos que generen ingresos y empleos y que la gente no tenga que tumbar. Y esos son los proyectos de las unidades de manejo y aprovechamiento de la vida silvestre. Hay un mariposario, 22 familias que están viviendo de las artesanías de elaborarlas con alas de mariposas. Hay un hotel que se llama Canto de la Selva, en el cual 24 familias del ejido de Galacia tienen empleos e ingresos y conservan su selva. Está el campamento de Tamandúa, que está en el ejido de Flor de Marqués. Igual, 21 familias viven de este proyecto, se dedican ya a eso, han dejado sus actividades agropecuarias. Se vuelven protectores naturales del espacio. Son los primeros hoy que protegen a su flora y a su fauna, porque saben perfectamente que eso es lo que le está dando el ingreso, porque el turismo va a ver esos sitios. Y ahí vuelvo otra vez a la pregunta que me hacías, y la gestión. Ahí es donde estamos atorados. Hay una gran cantidad de ejemplos piloto en nuestro país que no entran a la política pública, no forman parte del diseño de las políticas. Las políticas públicas no se están viendo en el largo plazo. Estamos trabajando todavía a bote pronto, bajo presiones. No hay una intersección, una transversalidad en la gestión. No se hablan los distintos sectores agropecuario, energético, el medioambiental, para planear un territorio. Se hablan para otras cosas, pero no para planear el territorio. Entonces, bajo la lógica de ciertos espacios protegidos, como son, en el caso de la Selva Lacandona, Montes Azules más otras áreas protegidas, con todas sus comunidades que viven allí legítimamente establecidas, con la coordinación intersecretarial, con planes de largo plazo, con planes coordinados, acciones coordinadas y recursos en bolsas comunes que puedan permitir que los ejidatarios estén llevando a cabo el control de su desarrollo como lo desean, van a lograr superar pobreza, conservar los recursos naturales y estabilizar los problemas políticos que son enormes en este tipo de regiones. Mira, yo estoy muy preocupada ahorita porque sí siento que hay un debilitamiento de la política pública ambiental. Te decía, tenemos buenas instituciones, buenas leyes, buenos programas, pero yo no veo la fuerza, no veo el tema al más alto nivel de la agenda nacional. Quisiera ver un presidente que esté más metido en el tema ambiental, un secretario que se la esté jugando más por los temas ambientales. Y las contradicciones que se están gestando por la necesidad del crecimiento económico, que todos estamos de acuerdo que tiene que haber crecimiento económico, que tiene que incrementarse el empleo. Pero ¿cómo? ¿Por qué tiene que ser a costa de los recursos naturales? Las áreas protegidas no son ni el 7% del territorio nacional. No podemos hacer esto en el 93% restante y dejar los pequeños espacios que están todavía en buen estado de conservación, que es el capital natural de un país, que es el patrimonio natural del país, para siempre. Pues ahí está una pregunta para la reflexión, para pensar bien cuál es el precio que estamos dispuestos a pagar para desarrollarnos y cuáles serán las consecuencias de esto. La pregunta nos la deja Julia Carabias aquí en Los Observadores. Muchísimas gracias por tus palabras. Gracias a ustedes. Ojalá y estos temas permeen más, porque necesitamos de la sociedad para que se sume con estos temas de medio ambiente. Sin duda que así sea. Los Observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo.